Muy bien, nuevo bloque de Así Somos en la noche del martes, 513000, nuestro teléfono de contacto, info@telpintv.com.ar y en redes sociales nos encuentran como Telpin TV en Facebook, @telpintv en Twitter. Nos hacen llegar alguna sugerencia, crítica, comentario, sugerencia de invitado también será bienvenido. Y hablando justamente de eso, el próximo martes nos daremos un lujo porque nos visitará, tendremos el gusto, el honor de entrevistar a un periodista realmente importante, yo diría de los últimos periodistas que quedan trascendentes en materia boxística en la Argentina, el señor Carlos Irusta, un hombre de una dilatada trayectoria que ha conocido a todos los grandes. Con Irusta estaremos charlando una hora en el Así Somos del próximo día martes. Pero ahora nos ocupa la visita del secretario legislativo de Propin, el doctor Marcos Guerrero. Marcos, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, muy bien. Saliendo de la gripe ya. Sí, una semana complicada pasé. Bueno, consultaba yo vía Facebook, nos encontramos todos en las redes sociales, y me llamaba mucho la atención el silencio de radio del Consejo Deliberante respecto a todo lo que pasó, al escándalo de la Arena en Pinamar, este delito federal que fue inclusive denunciado por un concejal como Gregorio Stanga, que nos visitó en el bloque anterior, hablando de otro tema, y sin embargo, digamos, es como que las cosas van pasando y nos vamos enterando poco de cómo evoluciona, porque esto, imagino yo, en el seno del Consejo seguirá siendo tema. Quiero creer. Correcto. Hay que explicar, digamos, que los tiempos administrativos muchas veces no son los de las redes sociales. Yo eso lo comprendo porque las respuestas que hoy tienen los medios de comunicación incluso son más tardías que los medios, las redes sociales, y eso se debe a la comunicación como ha cambiado. Nosotros en el Consejo Deliberante tenemos reuniones semanales, o sea, una vez por semana. En este caso, el expediente de la Arena está en la Comisión de Legales a cargo de Martín Biotti, y si bien se trató todas las semanas desde que vino el pedido de informes, digamos, la contestación, hubo apenas unas 2 o 3 reuniones en las cuales también se volvió a recibir a los funcionarios del Departamento Ejecutivo, y finalmente en la última sesión que pasó el viernes se trató, digamos, como el despacho o el dictamen de la comisión, que fue muy contundente. Así que ahora resta esperar que el Ejecutivo reciba esa nueva comunicación y tome las medidas que correspondan, que están muy claramente enunciadas en la comunicación. Bien, haciendo un rápido repaso, recordemos que un vecino común se acercó al Consejo Deliberante, planteó que veía camiones de débito que salían para La Mansa con arena. A partir de allí se suscita una denuncia de carácter penal, entiendo, y por supuesto la intervención del Consejo Deliberante, haciendo un llamado al intendente a que presente un informe. Ahí se discurría sobre si interpelación o informe, se votó por unanimidad el informe fue presentado y satisfizo ese informe que llevó Yese, inclusive él en persona. Sí, antes de contestarte eso quiero agregar algo muy importante, porque lo que normalmente ocurre en política es que digamos, la oposición espera a que el Ejecutivo se equivoque y después está atrás para darle con un palo por la cabeza, como para que se entienda. Y en este caso ocurrió totalmente lo contrario, porque esto arranca en verano. Si bien es cierto lo que vos mencionás, que todo toma estado mediático a través de la denuncia del vecino y la denuncia penal del señor Gregorio Stanga, el concejal, en las reuniones anteriores en comisiones de planeamiento y en otras que se llevaron a cabo en el tema del Frente Marítimo, ahí se ponía en evidencia esta cuestión de, miren que hay que fiscalizar bien, está en juego el principal recurso o atractivo turístico de Pinamar, tenemos la gente idónea, tenemos cómo controlar todo lo que es la demolición, se cuentan con el equipo técnico, hay un manual de procedimientos. Bueno, todas estas inquietudes que tenían los concejales que quedan en las actas, siempre fue contestado, digamos, de una manera, no digo de tomar las cuestiones a la ligera, pero sí con una seguridad que estaba todo planificado, que se sabía dónde llevar, digamos, los escombros, que se sabía cómo se tenían que hacer las obras, y bueno, en la práctica todo eso, todas las advertencias previas, todas las alarmas que en estos casos tienen que existir, no se tuvieron en cuenta, con lo cual después no vale la pena llorar por la leche derramada cuando ya te lo advirtieron. Eso me parece que es fundamental hablarlo, porque hubo un rol activo de prácticamente todas las fuerzas políticas en marcar el camino y decir, miren que hace 6 años que estamos, no por apurarnos en un año terminemos haciendo las cosas mal.
incluso se llegó a poner en discusión el tema de la progresividad o la forma en que debían hacerse las obras. Recuerdo que en una visita me lo marcaste. Tal cual, y el apuro que nosotros veíamos y las dificultades que se iban a encontrar con una avenida del mar que realmente no está aún planificado lo que se va a hacer. O sea, había un montón de cuestiones que se advirtieron. Ahora sí, yendo... Está bien, pero perdón, la advertencia, digamos, ¿de qué manera se traduce al Ejecutivo? Porque decís, bueno, todas las fuerzas le dijeron al Ejecutivo, ojo, fiscalicemos, hagamos las cosas ordenadamente, digamos, pero ¿cómo se traduce justamente esa advertencia? Bueno, en este caso fueron con reuniones formales recuerdo estaba la gente de planeamiento y el Frente Marítimo, en las cuales se toman actas de lo que queda, digamos, eso, si bien no trasciende muchas veces a los medios, sí queda documentado, de hecho en el expediente eso está. En las advertencias, incluso semanas antes de que ocurriera lo del vecino Peralta, se le informó, porque muchos concejales ya tenían conocimiento de que habían camiones saliendo del partido de Pinamar y no con escombros. Entonces se les consultó y en ese momento recuerdo que la dirección del Frente Marítimo dijo, bueno, les hemos dicho a los concesionarios que lo que no sea claramente, digamos, escombro, que quede ahí en los estacionamientos. Y eso, sí, y eso fue finalmente lo que se hizo, pero una vez ocurridos los hechos. Con lo cual se muestra siempre que había formas de prevenir lo ocurrido, ¿no? Bien. A veces uno no sabe si fue que hubo una orden o si las cuestiones lo sobrepasaron, pero lo cierto está ahí, el resultado es que salió un montón de arena y acá vamos a tu respuesta, digamos, a si realmente satisfizo o no la respuesta, creo que a nadie. Lo único positivo fue que se contestó, que muchas veces en la época Elizalde, hay que ser sinceros, sobre un montón de temas directamente los pedidos de informe eran reiterados y nunca se contestó en este caso. Bueno, pero ya con esto, Marcos, porque da la sensación que se pretende justificar todo el tiempo, ¿no? Al actual gobierno, con lo que no hizo el anterior. Bueno, por lo menos responden, por lo menos es transparente. Quiero decir, vamos a los desencantos, porque lo puntual es, Yesa, con lo que respondió a las preguntas de los concejales, no satisfizo a nadie. Yo creo que no, porque ahí en las respuestas queda en evidencia, digamos, las dificultades que hubo y lo que uno espera, digamos, son el accionar posterior. O sea, cuando hay un error, digamos, uno normalmente, ¿qué hace? Primero, intentar corregirlo. Y en el segundo caso, tomar medidas para que eso no vuelva a ocurrir nunca más. Y eso tiene que ver también con las sanciones a los responsables. Imagínense que salieron no sé cuántos camiones, pero no menos de 50 o 100 camiones. Alguien tiene que ser responsable. Y bueno, hasta ahora en el expediente por lo menos se ven algunas infracciones que de hecho están mal realizadas, pero no hemos tenido conocimiento de ningún tipo de sanción. Y no solo... ¿Hubo secuestro de camiones, por ejemplo? No hubo ni siquiera uno, ni siquiera un secuestro de camión. Entonces, ¿Y cuáles eran las sanciones? Y las sanciones eran muy claras. Por un lado podrías secuestrar el camión en el momento. Pero digo, el procedimiento que utilizó el Ejecutivo, ¿cuál fue? Bueno, el procedimiento fue recurrir al Código de Faltas y aplicar prácticamente los mínimos, porque recordemos que cuando hay sanciones están los mínimos y los máximos. Bueno, en ningún momento se aplicó ni los máximos ni la posibilidad que otorga el Código de Faltas de la reincidencia. ¿Qué quiere decir? Cuando vos detectás el mismo camión con la misma falta, vos podés duplicar la sanción. Bueno, en este caso, en ningún momento se recurrió a esa herramienta, que lo que viene a hacer es disuadir que en el futuro eso se vuelva a repetir. Tampoco se observó ningún tipo de medida con respecto al tema de toda la arena que salió del partido de Pinamar. O sea, no está ni siquiera cuantificada en el expediente. O sea, yo recuerdo la enorme contradicción de un video que apareció post, digamos, a todos estos sucesos, donde decía que efectivamente se estaba controlando severamente la playa. Y por otro lado, el intendente Yesa, a quienes les da entrevista, no a nosotros justamente, manifestando que se habían cobrado 13 multas, ¿no? Quiero decir, digamos, si había controles fueron para 13 multas, pero vos me decís, cobrando los mínimos y no secuestrando camiones. Exactamente, y aparte en forma tardía, porque todas esas multas son posteriores a las denuncias. O sea, esto es todo a raíz de lo que hace el Consejo Deliberante, pero vuelvo a insistir con esta cuestión. Estaban avisados, o sea, acá hubo claramente una negligencia muy grave en dejar pasar, dejar hacer, y después encontrarse con una situación inmanejable que hasta el día de hoy no han buscado, digamos, ningún camino, o no se ve por lo menos en el expediente, de intentar resolverlo. O sea, yo pasaba los otros días camino hacia Madariaga y donde se había depositado la arena hoy casi se está haciendo un concreto en la parte superior. La Fiscalía no tenía ningún conocimiento de la salida de los camiones. O sea, la Fiscalía, cuando fuimos con el concejal Martín Biotti, nos encontramos que únicamente estaba investigando la salida de 2 camiones. Actuó sobre esa denuncia. Como un hecho individual, y si bien el intendente se puso a disposición,
no alcanzó toda la documentación que surge en el expediente administrativo, que denota que es un accionar, digamos, continuo, permanente, y que no es una salida aislada de un camión. Bueno, obviamente el intendente por un lado se pone a disposición, pero por el otro lado no representa los intereses de la comunidad, que es ver qué arena salió y qué hacemos para recuperarla, ¿no? Charlando en la radio me decías días pasados que a tu criterio, digamos, Jess está respondiendo más a los intereses empresariales que los de la comunidad. Sí, no sé si es que respondiendo a los intereses empresariales, pero sí que, digamos, es un hecho a todas luces claro que, digamos, hay un conflicto de intereses entre parte de lo que integra el bloque Cambiemos con lo que es el Estado. Entonces, cuando vos, digamos, tenés un conflicto de intereses económicos y políticos, se hace mucho más difícil tomar las acciones que de por sí son complejas y complicadas, porque digamos, acá hay alguien que es responsable también en el ámbito privado, o sea, más allá de la responsabilidad de los funcionarios, que es indelegable, también hay alguien privado y en ese caso, obviamente, no podemos desconocer la íntima relación que existe entre la fuerza política Cambiemos y las personas que estaban haciendo la demolición. Estoy de acuerdo contigo, pero el privado no tiene ninguna obligación, ni siquiera social, creo yo. La verdad, el funcionario es quien debe velar por los controles, quiero decir, para que el pillo que viene de la parte privada no haga lo que hace. Me parece que esto es claro. Sí, digamos. Lo que quiero... Cargar las tintas sobre el particular va a hacer su negocio, podemos discurrir si, digamos, éticamente es lo que hay que valorar o no, pero, digamos, acá el intendente está mirando para otro lado. Ah, no, eso sin dudas. O sea, todas las herramientas, o sea, la voluntad política depende del intendente, es la decisión. Cuando se toma la decisión de modificar la forma de fiscalizar o se toma la decisión de empezar a sancionar, fue una decisión política. Bueno, ahora la pregunta es qué decisión política estamos tomando para enmendar lo ocurrido. Bien. Porque si no va a quedar en la nada, como parece Bien. Que va a ser. Me decías que hubo un pronunciamiento ya este viernes. Sí. Claramente se le dice al intendente dos cuestiones. Por un lado que se... ¿Unánimemente, consejo? Sí, me pareció muy interesante la postura de Urrizola, que dijo que ellos van a acompañar todo lo que les parezca correcto, porque una vez que uno veía el expediente, quedaba a las claras que esto no era un invento, ni una especulación, ni una desestabilización, sino que los hechos habían ocurrido y que aparecieron más irregularidades con el pedido de informe, autorizaciones posteriores para ir a llevar los desechos a lugares donde no estaba autorizado, con una fecha posterior. Me quiero detener en eso. Sí. ¿Los lugares autorizados eran dentro del partido de Pinamar? No, eran fuera del partido, pero eran dos. Eran lo que sería lo de Sibert, sí, Ecoplata, digamos, para que se entiendan los predios, pero después en el expediente salen supuestamente dos autorizaciones más, creo que uno es a La Lonja y el otro es a La Mansa, pero son con fechas posteriores y tampoco tienen todo digamos, para llevar desechos. No se trata de una mera autorización de un funcionario público. Tiene que tener un montón de autorizaciones a nivel ambiental, del OPDS, o sea, no es que uno lleva a cualquier lado. ¿Y quién autorizó, digamos, las posteriores? Bueno, La Lonja y La Claro, Mansa. Una aparece una autorización de un funcionario de Madariaga y la otra un funcionario de Pinamar, el director de Frente Marítimo, en ese caso Mendía, que autoriza a La Mansa a llevar. Pero bueno... ¿Y el funcionario de Madariaga quién es? No quisiera, por ahí te puedo después pasar la copia del expediente, pero no, sé que era de Madariaga. Para el caso, de hecho, ITAR era el que había tramitado el tema para retirar. Y en ese caso hay que ver si ahí también no fue arena sucia, ¿no? Porque nosotros nos quedamos con la Mansa porque está al borde de la ruta 74 y es fácil de ver. Pero todos los videos del municipio, porque tenemos un centro de monitoreo que pagamos bastantes impuestos, ahí queda registrado la cantidad de camiones que salieron, cuestión que tampoco se acompañó en el expediente. Tampoco se acompañó el expediente. Entonces, vemos como que no se hizo todo lo posible para frenarlo, tampoco para enmendarlo, y ahora nos da la sensación que va a quedar en impunidad. Bien. Esperemos que me equivoque. Me decías entonces, ¿el Consejo Deliberante qué ha decidido? Bueno, que se sancione tanto a los responsables en el ámbito privado, porque solo están las sanciones a los 16 camiones. Nada se dice del resto de la arena que salió del partido o del resto de los camiones que salieron. Por otro lado, que internamente se vea quiénes son los responsables. No solo los administrativos, porque siempre se corta el hilo por lo más delgado, fiscalización, pero no está ahí el problema porque hay alguien que tiene que controlar que eso se haga bien, con lo cual se pide la responsabilidad de tipo político. Que eso es una decisión eminentemente del intendente. Recuerdo cuando inició las sesiones ordinarias, y esa fue muy claro. Ustedes cuando haya algo mal o cuando detecten alguna irregularidad, díganme que yo me voy a encargar. Lo recuerdo. Bueno, acá está el expediente, acá hay claramente responsabilidad. Bueno, ahora depende de una decisión política, como volvemos a decir. Y por el otro lado también se pidió que se tomen todas las medidas
esto tiene que ver con cambiar la forma de fiscalizar cómo se está controlando el proceso de las demoliciones. Porque hay un manual que es muy claro, de hecho Cambre estuvo en el Consejo Deliberante y yo tuve la oportunidad de ir a ver el balneario que está haciendo Cambre y se está haciendo de otro modo totalmente distinto. Para dar un ejemplo muy básico, antes de empezar a demoler se hace toda una limpieza en la parte exterior, se hace toda esta media sombra que lo que permite es que el lugar esté, digamos, aislado y la cantidad de arena contaminada sea muy baja. Bien. Bueno, se nota que se podía hacer de otra manera. Es una cuestión de costos también. Bien. Hay que decirlo, pero para eso tenemos el Estado para controlar que se respete la malla metálica para, digamos, hacer un zarandeo, que esté la media sombra para que no vuele la arena para todos lados. Bueno, se puede, ¿no? Se puede. ¿Estas exigencias del Consejo Deliberante tienen un grado vinculante para el Ejecutivo? Digamos, se le pide una responsabilidad política, por un lado. Se le pide sanción para el privado. Pero ahora, digamos, ¿qué va a hacer Yesa? Es un interrogante para vos también, me imagino. Sí, a mí me da la sensación que va a quedar en evidencia si no toma las medidas, porque tenemos 2 años más todavía de hacer esto y me parece que quedó muy claro que si no se toma ninguna medida corren riesgo que todo lo que se haga de acá adelante sea un viva la pepa, con lo cual si no somos ejemplificadores ahora que estamos arrancando, esto puede traer consecuencias porque creo que ningún concejal en este caso va a permitir algún otro error y me parece que es el momento para corregir. Si me preguntas a mí, tengo más la sensación que va a quedar todo en la nada. Que va a quedar todo en la nada. Te tengo que ser sincero. Está bien. O sea que el intendente no va a buscar responsables políticos de esto, que no va a tomar ningún tipo de medida. Las medidas siempre se terminan tomando con algún funcionario contratado, con alguien que realmente no tiene peso. De hecho, cuando uno iba a ver las actas, las hacía 1 o 2 empleados y eran todos nuevos. Y uno se pregunta por qué no mandaron a la gente que tiene más experiencia, que tiene más capacidad. Y por el otro lado, ya me ha tocado ver en otras oportunidades esta administración recurrir a los famosos enroques de Altieri. Cuando alguien no funcionaba o hacía algo muy grave, en vez de sacarlo de la función pública, le buscaba algún otro lugar como para descomprimir la situación. Eso, a mi modo de ver, es insuficiente. Pero bueno, cada uno maneja, digamos, las decisiones políticas. Esto lo mismo lo hemos discutido con el tema de las disponibilidades horarias, con el tema de creación de secretarías, de direcciones, y ahora recordemos que va a estar en poco tiempo más la discusión con el sindicato, ¿no? Entonces, uno le puede advertir al Ejecutivo lo que le parece correcto y de hecho se enojan con medios de comunicación y con la oposición porque le señala y con anticipación lo que va a ocurrir. Le digo, lo del sindicato, vamos a ver, en 1 o 2 meses vamos a tener un reconocimiento salarial que van a exigir, claramente, porque hay una inflación de 35 o 40%, únicamente 0,26, y la plata no va a alcanzar. Y bueno, para este entonces tuvimos las disponibilidades, estas famosas horarias, que las pasamos al sueldo de los funcionarios, casi duplicando los sueldos, y bueno, la plata no va a alcanzar. Entonces nos vamos a encontrar nuevamente con esta cuestión, ¿no? Bien, la pregunta es si el Consejo Deliberante no hubiera obrado mejor interpelando al intendente en esta segunda instancia. Yo creo que hubiese sido lo correcto en su momento o en el primer momento, hubiese sido lo mejor y hubiese quedado muy claro todo lo que después en el expediente se ve claramente, la falta de respuestas. Pero también creo que ahora ya no corresponde. ¿Por qué voy a decir que no corresponde? Porque el expediente está claro, los hechos. Se le dijo muy claramente al intendente, todos los concejales que estaban presentes, por lo menos estaban todos menos uno, se le dijo muy claro lo que tenía que hacer. Entonces ahora me parece que es el momento del intendente de dar la respuesta. O sea, me parece que ya se pidieron las explicaciones, se dieron las explicaciones, se le dijo muy claramente al intendente lo que hay que hacer. Entonces me parece que llamarlo a una sesión para explicarle, mire, este funcionario se equivocó, ¿por qué no lo saca? Y me parece que eso va a quedar en la evaluación que tiene que hacer la gente en su momento, ¿no? Está bien, pero el intendente ahora, creo yo, va a ser la gran Julio Grondona. En fin. Todo va a pasar, digamos, y no va a hacer nada. Ergo, digamos, ni se lo interpela, ni se sanciona absolutamente a nadie, y todo queda en la nada. Me parece pobre la actuación de los concejales también. Sí, no, en este sentido también hay que ser muy claros. La vía de la Fiscalía, o sea, la vía judicial, que es la que en realidad es la que tiene que terminar de echar luz. Por eso también fuimos con Martina a hablar con el fiscal y nos quedamos muy preocupados por cómo avanzaba la causa, porque el municipio no se había presentado como querellante, digamos, como interesado, porque los recursos naturales son de todos y ¿quién nos representa? El Estado. Claramente. Hay claramente es donde se tiene que ver la responsabilidad de tipo penal y hay 2 causas
donde ahí sí se aplica un tipo de sanción, pero a nivel político, digamos, no existe otra medida más allá del rechazo que se hizo muy claro en el Consejo Deliberante. No existe otra sanción porque nosotros no sancionamos funcionarios políticos, no podemos ni siquiera, como en este caso se hizo, pedirle la remoción de funcionarios. Lo hemos pedido, pero no está en la facultad del Consejo Deliberante, ¿no? En las normas no está previsto. Bueno, la Fiscalía todavía no aclaró el crimen de la psicóloga hace 3, 4 años. Imaginemos lo que va a pasar con el robo de arena. Sí, no es la única denuncia también de la arena. Convengamos que creo que el único que está poniendo un poco de orden en este tema es el Tribunal de Cuentas, que seguramente este tema también va a llegar, porque hay incumplimiento de normativa, de ordenanzas y de procedimientos mal realizados. Pero sacando lo que es el Tribunal de Cuentas las sanciones, el Poder Judicial ha tenido un trabajo, una pasividad que no corresponde a un Estado de Derecho. Está bien. Yo te extraigo a vos porque me pareces un animal político distinto a muchos, pero digo, sabemos ambos que lo del Tribunal de Cuentas después se protesta, se reclama, son hechos administrativos y burocráticos que, de los cuales después nadie se acuerda, quiero decir, ¿no? La gente demanda resoluciones concretas de sus representantes. Y esto pareciera ser que siempre ganan los poderosos. Nunca realmente se sanciona a quien comete un delito. Mientras tanto, si va un pobre diablo a vender churros de manera clandestina, lo saca la Guardia Urbana, quiero decir, ¿no? Se generan estas situaciones de inequidad que a la gente le molesta mucho. Yo tengo el mismo sinsabor y cuando me hablan de política esta es una de las cuestiones que veo y por eso es tan importante la participación de la comunidad. Le agradezco a toda la asamblea ambiental que se creó porque realmente si la comunidad o los medios de comunicación, como es tu caso, no se ocuparan del tema, esto ni siquiera estaría hoy en discusión. Y si bien la sanción de tipo penal nunca llega, la sanción económica tampoco, creo que el descrédito social queda en evidencia. Hay mucha gente que a partir de este tema de la arena ya se la mira con otros ojos. Y eso no es menor. ¿Es insuficiente? Seguro. No debería ser así, también es cierto. Pero creo que es fundamental que la comunidad no se quede en su casa y no se rinda de alguna manera, porque lo poco que se logra hacer con la intervención de la comunidad y de los medios de comunicación es lo suficiente para que muchos otros que también están pensando en hacer este tipo de cosas no las hagan. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. El doctor Marcos Guerrero, cerrando nuestro encuentro de hoy martes. El próximo Así Somos con el periodista Carlos Irusta. Buena semana para todos. Hasta la semana que viene.